Buenas tardes con todos. Esperamos unos minutos para que se logren unir sus compañeros. Buenas tardes. Esperamos unos minutitos más para poder empezar la clase y que se unan sus compañeros.
Buenas tardes con todos. Por favor, me avisen si se ve la presentación. Sí, doctora. Ya, queda bien Bueno, eh, se volvió a perder. Bueno, buenas tardes con todos. Hoy debemos presentar lo que es vasculitis sistémica. Creo que se... mm, un ratito ya, creo que no puedo cargarlo. ¿Me avisan si se ve la presentación? Ya, ok. Hoy vamos a tocar la clase de vasculitis sistémica, tratando de ver en ella los puntos más importantes. Vamos a hablar acerca de la definición, de la clasificación, la etopatiogenia, la fisiopatología, el cuadro clínico, los criterios de clasificación y un poquito de tratamiento. Con respecto a las vasculitis sistémicas, constituyen un grupo de enfermedades cuyas manifestaciones clínicas van a ser diversas y van a estar en relación al tipo de vaso sanguíneo que esté afectado. Entonces, para partir de la definición, la vasculitis no es otra cosa que la inflamación de la pared del vaso sanguíneo, y las manifestaciones clínicas y los aspectos patológicos van a ser variables, y la relación se va a dar de acuerdo al tipo de vaso sanguíneo afectado. Así vamos a tener vasculitis de pequeños vasos, de medianos vasos y de grandes vasos. Con respecto a la etiopatogenia, son enfermedades raras. Su incidencia anual es de 40 a 60 casos por millón de habitantes. Los mecanismos patogénicos exactos son desconocidos, aunque se ha visto que en algunas de ellas hay componentes genéticos. Sobre todo se ha visto en la arteritis de Takayasu, en las vasculitis asociadas a ANCA y en la enfermedad de Kawasaki. Dentro de la fisiopatología, eh, en el caso de la vasculitis ANCA, se ha visto que puede existir un gen desgatillante, que muchas veces pueden ser las infecciones, las cuales mediante la pared de la bacteria o que tiene lipopolisacáridos o cualquier otro tipo de antígeno viral que cause parte de la infección, va a ser capaz de activar a las células de la respuesta inmune, como son los polimorfonucleares, y estos polimorfonucleares van a liberar enzimas como la proteinasa 3, la mieloperoxidasa y agentes oxidantes, los cuales van a actuar sobre los vasos sanguíneos o células endoteliales y van a hacer que se activen una serie de moléculas de adherencia, como van a ser la elastasa, o también vamos a tener a las moléculas de adhesión intracelular o la selectina, los cuales van a permitir que los anticuerpos liberados por los linfocitos B, los cuales se producen por interacción del linfocito T con el linfocito B ante una infección, sean capaces de presentar a nivel de la célula epitelial estos antígenos y se unan a autoanticuerpos que vienen a ser lo que son los anticuerpos tipo ANCA. ANCA significa anticuerpo contra el citoplasma del neutrófilo. Con respecto al cuadro clínico, como ya lo señalé, va a ser variable.
depende del tipo de vaso sanguíneo afectado. Así tenemos que si hay vasculitis de vasos pequeños, vamos a encontrar lesiones tipo púrpura, vesículas, hematuria, hemoptisis, hemorragias en araña o síntomas oculares como son la episcleritis y la uveitis. Si se afectan los vasos medianos, más bien vamos a encontrar nódulos, úlceras, lívidos reticulares, mononeuritis múltiple, gangrena a nivel de los dedos y microneurismas. Pero si se afectan los vasos grandes, como por ejemplo la arteritis de Takayasu, podemos encontrar asimetría en la presión arterial entre ambos miembros superiores o miembros inferiores, pulsos arteriales, ausencia de pulsos, entre otros. Entonces, esta es la clasificación de acuerdo al tipo de vaso que se va a afectar. Vamos a tener vasculitis de pequeños vasos, vasculitis de medianos vasos y vasculitis de grandes vasos. La vasculitis de pequeños vasos se va a dividir en aquellas vasculitis que van a ser pausoinmunes o que no van a tener o tienen muy poquitos complejos de autoanticuerpo tipo ANCA, y aquellas que sí van a tener gran cantidad de inmunocomplejos a nivel de la pared del vaso. En los pausoinmunes van a haber, o vasculitis ANCA, van a haber tres, que va a ser la poliangeitis microscópica, la granulomatosis de Wegener, que actualmente cambió de nombre y se llama poliangeitis con granulomatosis, y el síndrome de Chur-Strauss. Dentro de las vasculitis que tienen inmunocomplejos en su pared, vamos a tener aquellas vasculitis asociadas al lupus o a la artritis reumatoide, vasculitis en las cuales se van a encontrar inmunoglobulina tipo A, como es la púrpura de Jenosch-Schönlein, vasculitis en las cuales hay anticuerpos de crioglobulina, tanto a nivel sanguíneo como a nivel de la pared de los vasos, y otro tipo de inmunocomplejos. Dentro de las vasculitis de vaso mediano, vamos a tener a la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki, que seguro la verán cuando hagan pediatría. La diferencia entre ambos es que en el caso de la poliarteritis nodosa no van a estar afectadas las regiones mucocutáneas ni los linfonodos. Y en la enfermedad de Kawasaki sí se van a afectar la región mucocutánea y también los linfonodos. Y finalmente vamos a tener a las vasculitis de vaso grande. En las vasculitis de vaso grande se han dividido en aquellas arteritis granulomatosas que suelen afectar a pacientes mayores de 50 años, como vamos a tener a la arteritis de células gigantes, y en aquellas que afectan a pacientes jóvenes o menores de 50 años, y aquí vamos a tener a la arteritis de Takayasu. Entonces, a nivel anatomopatológico, muchos de los criterios de clasificación incluyen características anatomopatológicas y en las cuales se van a describir infiltrados mononucleares o polimorfonucleares a nivel de la pared del vaso, ya sea vaso pequeño, vaso mediano o vaso grande. Y aquí nuevamente, esta lámina es dirigida a que conozcan que vamos a empezar a tratar acerca de las vasculitis de vaso pequeño y vamos a empezar con las vasculitis pausoinmunes o que tienen muy poquitos anticuerpos a nivel de la pared del vaso. Y de ellas, la más frecuente es la poliangeitis microscópica. Anteriormente, la poliangeitis microscópica no se describía y se confundía mucho con lo que era la poliarteritis nodosa. En el tiempo se ha visto que hay diferencias entre ellas. La poliangeitis microscópica se va a caracterizar porque puede producir compromiso renal y también compromiso pulmonar, pudiendo producir en sus casos más graves hemorragia alveolar y también una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Como casi todas nuestras enfermedades difusas del tejido conectivo, existen criterios de clasificación para la poliangeitis microscópica, pero en este caso también existen criterios que van a adicionar el puntaje y también les van a restar puntaje. Así tenemos que si es que hay compromiso pulmón-riñón, ya sea en la parte pulmonar por la presencia de fibrosis pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial, la cual se encuentra en una imagen
obviamente debe ser tomografía, el puntaje va a ser de más 3 puntos. Si además a nivel de biopsia hay una glomerulonefritis pausoinmune, el puntaje también va a ser positivo de 3 puntos. Y si es que además de eso el paciente tiene anticuerpos ANCA tipo antimeloperoxidasa, el puntaje va a ser de más 6 puntos. Si por lo contrario tiene compromiso a nivel nasal, ya sea por sangrado nasal, úlceras, costras, congestiones o perforación del tabique septal, se le va a restar 3 puntos. Y si es que además tiene eosinofilia, se le resta 4 puntos. Y si es que tiene además anticuerpos anti-PR3 o antiproteinasa 3, también se le va a restar 1 punto. Obviamente tenemos que descartar otras causas de vasculitis. Si es que el puntaje total llega a ser mayor a 5 puntos, nuestro paciente puede cumplir los criterios de clasificación de poliangiitis microscópica. Generalmente el cuadro clínico de la vasculitis suele empezar con síntomas generales, y esos síntomas generales van a incluir fiebre, mialgias, artralgias, pérdida de peso, malestar general. Y en esta corte de pacientes con poliangiitis microscópica se encontró que las manifestaciones renales estuvieron presentes hasta en cerca del 78% de los pacientes. Y también hubo compromiso pulmonar en una proporción aproximada del 24.7%. Además, en poliangiitis microscópica, y al igual que todas las vasculitis de vasos pequeños, es muy importante el compromiso de vasos a nivel de la piel, y la manifestación clínica más frecuente es la presencia de púrpura palpable, pero no es la única, ya que también en ocasiones puede haber presencia de líbedo, nódulos o urticaria. Generalmente cuando hablamos de estas nos referimos a vasos más grandes. Lo común del vaso pequeño suele ser la presencia de púrpura palpable. Al ser enfermedades sistémicas, se nota de que también pueden afectar otro tipo de sistemas, como por ejemplo el sistema nervioso periférico con presencia de mononeuritis múltiple, y se suelen afectar sobre todo los nervios peroneos, pero no son los únicos, también puede afectar el nervio cubital, radial. Pueden haber además manifestaciones vasculares como la hipertensión o fallas cardíacas, manifestaciones isquémicas como el infarto miocardio, puede afectarse también el tracto gastrointestinal, pero lo común es que se afecte sobre todo el riñón, la piel y también hay manifestaciones en ocasiones pulmonares. En estudios que se han hecho en pacientes que presentan síndrome pulmón-riñón, las vasculitis ANCA fueron las más frecuentes. Y dentro de las vasculitis ANCA, las que lo solían producir, en primer lugar estaba la poliangiitis microscópica y posteriormente la granulomatosis de Wegener. Estas imágenes son de pacientes con púrpuras palpables. Cuando tengan este tipo de lesiones en piel, lo primero es descartar que no haya plaquetopenia y posteriormente descartar que no se trate de una vasculitis. Cuando hay estas lesiones, es mandatorio que hagamos biopsia de piel para descartar la presencia de vasculitis. Y en la biopsia lo que debemos de ver es infiltrados de mononucleares o polimorfonucleares a nivel de la pared del vaso. Las manifestaciones clínicas respiratorias van a ser manifestadas como la presencia de disnea, tos, hemoptisis, pero en ocasiones el paciente no las tiene, pero sí tiene rápidamente dificultad respiratoria. Y si lo sometemos a una imagen, lo que solemos ver son estos infiltrados algodonosos bilaterales y que pueden afectar a todo el pulmón. Con respecto al diagnóstico anatomopatológico, va a ser descrita como una vasculitis necrotizante que puede afectar capilares, vénulas y arteriolas, y que en ocasiones pueden afectar arterias de pequeño y mediano calibre, con escaso o sin depósito inmune. Recuerden que PAUSI significa escaso o sin depósito inmune. Y el anticuerpo que más se asocia a la poliangiitis microscópica son los anticuerpos antimeloperoxidasa. Pasamos ahora a ver la segunda vasculitis
tipo ANCA, que viene a ser la granulomatosis de Wegener, o poliangeitis con granulomatosis. Esta vasculitis se caracteriza porque sobre todo va a afectar al tracto respiratorio, tanto alto como bajo, pero también puede afectar otros órganos a nivel de la cara, como van a ser los ojos, los senos paranasales y el oído. Además, puede afectar también el riñón, produciendo también glomerulonefritis. Y recuerden que las vasculitis comienzan con síntomas generales. Todas ellas van a empezar con historias de artralgias, mialgias, fiebre, tos y pérdida de peso. A nivel del pulmón, podemos encontrar infiltrados pulmonares y nódulos pulmonares, que en ocasiones hasta se pueden cavitar. Pueden también desaparecer en el tiempo, pueden tener hemoptisis y pleuritis, y a nivel de la afección nasal podemos encontrar sinusitis, lesiones nasales. A nivel del oído podemos encontrar otitis media o sordera, y también pueden haber lesiones a nivel de las mucosas como de la boca. A nivel de los ojos puede haber episcleritis, conjuntivitis, proptosis. Si no son diagnosticadas, si no se tratan a tiempo, pueden llegar inclusive a perder la visión. Aquí tenemos imágenes de pacientes con poliangeitis con granulomatosis, con afección ocular, con afección nasal que puede llegar hasta la piel y con afección del paladar. Con respecto a los criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología, se tenía en cuenta la presencia de inflamación oral o nasal, manifestado como unas úlceras dolorosas o no dolorosas, con descarga nasal sanguinolenta o purulenta, alterados nódulos, infiltrados fijos o cavidades, anormalidades urinarias con presencia de microhematuria, con más de 5 eritrocitos por campo, y la biopsia manifestaba la presencia de infiltrado granulomatoso que se encontraba a nivel de la pared del vaso. Si estaban presentes por lo menos dos de estos criterios, la sensibilidad diagnóstica era del 88% y la especificidad del 92%. En el año 2022 también aparecieron estos criterios. Recuerden que los criterios van cambiando también a veces en el tiempo. Y estos criterios se van a dividir en criterios clínicos y criterios de exámenes auxiliares. Dentro de los criterios clínicos vamos a tener la afección nasal con presencia de sangrado, úlceras, costras, congestión nasal o perforación del tabique nasal, afección del cartílago. Y aquí se menciona la nariz sencilla de montar, pero también se pueden afectar la pared cartilaginosa de los bronquios, también afecciones del oído con pérdida o sordera, ya sea conductiva o neurosensorial. Todo esto le va a dar un puntaje de +3, +2 y +1 respectivamente. En la parte de estudios, ¿a qué clasificación recomienda emplear para la práctica médica? Realmente lo más actual, que es el año 2022, es lo que se suele usar, que ha sido de las últimas revisiones. Creo que me salí. Uy, a ver, ya está. Un ratito ya. Ya. Fíjense que con respecto a la clasificación de la parte de laboratorio, de imagen y biopsia, la que tiene mayor peso es la presencia de los anticuerpos antiproteinasa 3 con un valor positivo de +5, pero también vamos a tener la presencia de nódulos, cavitaciones o masas con un puntaje de +2, la presencia de granulomas o células gigantes a nivel de la biopsia, un puntaje de +2, la presencia de inflamación, consolidación o efusión nasal
o de senos paranasales y mastoiditis por imagen con un puntaje de +1, y la glomerulonefritis pauciinmune también con un puntaje de +1. También tiene puntaje negativo si es que el paciente tiene anticuerpos antimieloperoxidasa que eran más frecuentes en la poliangeitis microscópica, el puntaje es negativo, y si hay eosinofilia, también el puntaje es negativo de -4. Entonces necesitamos un score de 5 puntos o más para que el paciente tenga una clasificación de granulomatosis con poliangeitis. Aquí tenemos algunas imágenes, como por ejemplo la deformidad en silla de montar. Obviamente el paciente no nació así, sino esto pasó desde que se comenzó a presentar la vasculitis o granulomatosis de Wegener. Aquí tenemos diversas lesiones del ojo que, como le digo, si no se diagnostica a tiempo, el paciente pierde la visión. Y aquí tenemos infiltrados pulmonares en pacientes con poliangeitis con granulomatosis. Algunos de esos nódulos se puede llegar inclusive a cavernar y nos hace dudar, y más un paciente con pérdida de peso, fiebre y hemoptisis, podemos sospechar más bien de un paciente con tuberculosis. Así que la tuberculosis entraría dentro del diagnóstico diferencial. En esta imagen tenemos, esta es una placa de senos paranasales donde se observa que el seno maxilar está ocupado por sinusitis. Y acá tenemos la destrucción del tabique y estos septos nasales, también por la vasculitis sistémica. En la anatomía patológica se va a describir la granulomatosis de Wegener como una inflamación granulomatosa que va a afectar al tracto respiratorio. Recuerden que va a ser una vasculitis necrotizante que va a afectar vasos pequeños y y otro de los síntomas que suele estar presente es la glomerulonefritis necrotizante. Finalmente, en la vasculitis zángana vamos a ver el síndrome de Church-Strauss. Al igual que las anteriores, es una enfermedad sistémica. El paciente va a comenzar con las manifestaciones de fiebre, artralgias, mialgias, pérdida de peso, y posteriormente se va a localizar en los diferentes órganos que afecte, ya sea la piel, con presencia de púrpura palpable, ya intestinal, puede producir hasta isquemias gastrointestinales. Pero hay una característica en el síndrome de Church-Strauss. Bueno, realmente dos. Una, que estos pacientes hasta en un 100% tienen el antecedente de asma. Fíjense que es muy alto. Y aparte de eso, la presencia de eosinofilia. La eosinofilia va a ser tanto a nivel periférico en la sangre como a nivel de la biopsia. Entonces, la presencia de eosinofilia le va a dar un puntaje dentro de sus criterios de +5. Que hayan además eosinófilos a nivel de la biopsia le va a dar un puntaje de +2. Y además, esto respecto a los criterios que son de ayuda al diagnóstico. La hematuria, por otro lado, más bien le va a dar un valor negativo en -1. Y la presencia de antiproteinasa 3, que es más específico de granulomatosis de Wegener, también le va a restar puntaje. Por otro lado, los criterios clínicos que se toman en cuenta es que haya obstrucción de la vía aérea, que haya presencia de pólipos nasales o que haya un antecedente de mononeuritis múltiple. Aplicando todos estos criterios, el score debe ser mayor a 6 para sospechar de una granulomatosis eosinofílica o Church-Strauss, con poliangeitis o Church-Strauss. Anteriormente, los criterios que se aplicaban era el antecedente de asma, la eosinofilia en un porcentaje mayor al 10%, la presencia de neuropatía, mononeuropatía o polineuropatía, la presencia de infiltrados pulmonares migratorios o transitorios, la sinusitis aguda o crónica y la presencia de eosinófilos extravasculares o una vasculitis eosinofílica en biopsia. Y si estaban presentes por lo menos 4 de estos 6 criterios, la sensibilidad diagnóstica era del 85% y la especificidad del 99.7%. Entonces, el diagnóstico
anatomopatológico va a describir confílos que suele afectar sobre todo el tracto respiratorio y vasos de pequeño calibre. Acá están las diferentes clasificaciones que se han dado. Fíjense que este libro más o menos es del 2000 aproximadamente y no habían criterios para poliangitis microscópica. Estos criterios recién han sido dados en el 2022, pero ya existían criterios para lo que era la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, que es la enfermedad de Shure-Strauss, donde se señala la importancia de reconocer al asma y la eosinofilia, tanto a nivel de sangre como a nivel de la biopsia, para sospechar de esta enfermedad. Por otro lado, en lo que respecta a la granulomatosis con poliangitis, se han visto varios criterios, los del año 1990, posteriormente la unión del EULAR, que se utilizaba para niños, y la última del 2022 que ya hemos revisado. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Es una exposición un poco larga, así que vamos a ir por partes. Si no preguntan ustedes, les pregunto yo, para ver si quedó claro. A ver, ¿alguno de ustedes me podría decir qué es la vasculitis? ¿Qué entendemos por vasculitis? Sí, los criterios recientes, está bien, los del 2022. ¿Alguien qué entienden por vasculitis? Para no avanzar más. Pueden hablar para que no sea todo por chat. Inflamación de pared de Inflamación de vasos. la pared de vasos sanguíneos. ¿Cómo vamos a dividir las vasculitis? ¿O todas las vasculitis serán iguales? Se divide según el tipo de arteria afectada, grande, mediana o pequeña. No solo arteria, es vaso, porque también pueden ser capilares. ¿Ok? Según el vaso afectado, puede ser vaso pequeño, que suelen ser capilares, arteriolas y vénulas, vaso mediano o vaso grande. Ya. Entonces, ahorita estamos viendo los vasos pequeños. ¿Cómo se dividen las vasculitis de vasos pequeños? ¿Alguien? Las vasculitis de vasos pequeños, ¿cómo se dividen? A ver, Araceli Torres. Doctora, ¿me escucha? Sí, sí, escucho. ¿Cómo se dividen las vasculitis Mm, de vaso pequeño? Creo que es las asociadas a ANCA y no por inmunocomplejos. Ajá, así es, las vasculitis tipo ANCA, que son pausoinmunes, y pausoinmunes significa que tienen muy poquitos inmunocomplejos o ninguno, y las vasculitis asociadas a inmunocomplejos, ¿ok? Entonces, vamos a ir con las vasculitis ANCA. ¿Cómo se dividen las vasculitis ANCA? Ariana Alcántara. Sí, doctora. Ajá. ¿Cómo se dividen las vasculitis ANCA? Em, ¿Cuántos tipos de vasculitis ANCA hay? si no me recuerdo, hay tres, era la granulomatosis eosinofílica con Ajá, poliangitis, también la poliangitis microscópica y la granulomatosis con poliangitis. ajá, que anteriormente era Wegener, ¿ok? Muy bien, han entendido casi todo. A ver, entonces, ¿cómo son los pacientes? ¿Cuál es el cuadro clínico de un paciente con poliangitis microscópica? A ver, Leonardo Hurtado, poliangitis microscópica. 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 Poliangitis mic
¿Hay afección al pulmón y al riñón? Mm, Así es, sobre todo afectaban pulmón y riñón. Y si decimos que afectaba pulmón y riñón, ¿qué cuadro clínico solían tener los pacientes? Capilaritis. Capilaritis es lo que encontramos en la anatomía patológica, pero recuerden, pulmón, riñón, generalmente solían tener microhematuria, que es sangre, ¿ya? El vaso se inflama y sangra. Microhematuria o también hemoptisis. En ocasiones no había esa hemoptisis, pero sí había disnea, falta de aire. Eso en los casos más avanzados, porque en los primeros síntomas de la vasculitis son síntomas generales. Síntomas generales, ¿qué significa? Todo lo general, artralgia, mialgia, fiebre, pérdida de peso, malestar general, y ya después se va focalizando. Y también es cierto que una de las manifestaciones más frecuentes, o quizás la más frecuente, es la afección de la piel. Y en la piel, la poliangitis microscópica, ¿qué manifestación suele dar? Púrpura palpable. Púrpura palpable, ¿ok? Doctora, Púrpura palpable, era microhematuria, ¿qué más? No sé por qué. En el otro. microhematuria, hemoptisis, Ok. ¿ya? Púrpura palpable. ¿Y por qué se llamará púrpura palpable? Porque tal como su nombre lo dice, se toca, está sobrelevado, ¿ok? Y también cuando hacemos vasopresión, no desaparecen. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque esa sangre está extravasada, ¿ok? Siempre que vean un paciente con púrpura palpable, es obligatorio descartar que no tenga plaquetopenia. ¿Y cuál es el anticuerpo más asociado a la poliangitis microscópica? Antimieloperasa. Antimieloperoxidasa. Ok, muy bien. Ahora pasamos a otra vasculitis, la granulomatosis de Wegener, que ahora le cambiaron de nombre y se llama poliangitis con granulomatosis. ¿Cuál es el cuadro clínico más típico de esos pacientes? Leticia, ¿cuál es el cuadro típico de un paciente con granulomatosis de Wegener? A ver, Noelia, ¿cuál es el cuadro más típico de un paciente con granulomatosis de Wegener o poliangitis con granulomatosis? Podía ser más que nada que afectaba el tracto respiratorio, tanto el alto como el bajo, ¿no? Y bueno, había diferentes tipos de afectaciones, pero también mencionó creo que la clásica de la silla de montar, deformidad en la silla de montar, mejor dicho. Ajá, ¿y algo más? Mm, Después, bueno, a nivel pulmonar creo que había presencia de nódulos que frecuentemente estaban cavitados, ¿no? Y también en el nivel de los senos maxilares podía haber sinusitis y entre otros. Escleritis, hasta pérdida de la visión y también a nivel de oído, sinusitis, ¿ok? ¿Y qué anticuerpo se asocia más a granulomatosis de Wegener? A ver, Ray, ¿qué anticuerpo se asocia más a granulomatosis de Wegener? Ah, eh, Priyanka, me parece. ¿Qué tipo de ANCA? PR3, ¿ok? Y por último, la última pregunta. La enfermedad de Chur-Strauss, clínicamente, ¿o qué criterios tienen que las diferencia a los otros?
Antecedente de asma. ¿no? Antecedente de asma y presencia de eosinofilia, tanto periférica como a nivel de la biopsia. Cuando digo periférica es eosinofilia en sangre, ¿ok? Y en biopsia, cuando se biopsia, lo que esté afectado, ¿no? Ya sea la piel, el riñón, lo que esté afectado. Ok, veo que han entendido, eso es bueno. Las preguntas que le van a venir, sus compañeros estaban preocupados por si venía vasculitis o no. Creo que vienen poquitas preguntas, para el final ya vendrán más, pero casi todos están orientados a cuadros clínicos. Entonces es bien importante que sepan cuadro clínico, ¿ok? Bueno, bien, estoy alegre, se han Doctora, una entendido al consulta. menos lo más importante. Me quedo atenta a sus preguntas, ¿sí? Doctora, sí, disculpe, mencioné que las preguntas de las políticas van a ser como casos clínicos. Algunas, sí, caso clínico. Casi, bueno, sí, caso clínico. Bueno, con respecto al... ¿Puedo continuar ya, no? ¿O tienen alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, anteriormente lo que se tenía en cuenta cuando estábamos frente a la sospecha de un paciente con vasculitis era que cumplen los criterios de ACR. Se empezaba descartando Chur-Strauss, ya que era lo más sencillo, si hay asma o sinofilia. Si cumple, clasificaba como Chur-Strauss, y si no cumplía, pues averiguábamos si el paciente tenía los criterios para granulomatosis de Wegener. Recordar que no, que también aparecieron otros criterios subrogados que también les voy a mencionar más adelante, y también se buscaba la serología, ¿no? Si es que había presencia de PR3. Si se cumplía todo ello, sospechábamos de una granulomatosis de Wegener, pero si no se cumplía y el paciente seguía con la sospecha de vasculitis, sospechábamos de una poliangiitis microscópica. Dentro de los criterios subrogados de vasculitis, no se les va a pedir que pongan puntaje, o sea, no vamos a hacer sumatoria de puntos, van a ser criterios clínicos en general, ¿no? Qué sé yo, paciente con asma y le encontraron eosinofilia y se sospechaba de vasculitis y qué tipo de vasculitis podría ser, algo así, ¿no? Pero no se les va a poner que sumen cuántos puntos, ¿no? Eso no va a ser así. Ya. Entonces, dentro de los criterios subrogados de la vasculitis, se ha señalado dentro de las vías respiratorias bajas la presencia de estenosis bronquial, o si es que hay a nivel de los rayos X infiltrados pulmonares, nódulos o cavitaciones que duren más de un mes. Y a nivel de las vías respiratorias altas, se tiene en cuenta la descarga nasal o la presencia de costras nasales por un periodo mayor a un mes, o que hayan úlceras nasales, también la presencia de sinusitis crónica, otitis media o mastoiditis con más de 3 meses, la presencia de masas retroorbitales a manera de pseudotumores, la presencia de estenosis subglótica y la nariz sencilla de montar también ha sido característica dentro de los marcadores subrogados de vasculitis. A nivel renal, debería tener el paciente hematuria asociada a eritrocitos dismórficos con un valor mayor al 10%, o presencia de hematuria o proteinuria 2 cruces en exámenes de orina. Hay que tener en cuenta también los diagnósticos diferenciales de las vasculitis. Hay que diferenciarlos de procesos neoplásicos, de infecciones. Dentro de ellas, la más común en nuestro medio está la tuberculosis, pero también se puede sospechar en pacientes de VIH o hepatitis B o C, o que tengan endocarditis bacteriana subaguda. La presencia de drogas o consumo de drogas, la cocaína puede causar vasculitis localizada, sobre todo cuando se aspira por la nariz, pero también otras drogas como el allopurinol, la hidralazina, el propiltiuracilo. Hay otras enfermedades que pueden causar vasculitis, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, o otras enfermedades del tejido conectivo. También otras enfermedades como de vaso pequeño, como púrpura de Henoch-Schönle, o otras como de vaso mediano, como la enfermedad de Kawasaki. Enfermedades como el síndrome antifosfolipídico y también la presencia de sarcoidosis.
Con respecto al tratamiento, el tratamiento siempre va a ser de la mano de qué órgano se encuentre afectado. Lo que se suele dar cuando hay afección renal o pulmonar o está en riesgo la vida del paciente es inmunosupresión con pulsos de ciclofosfamida. El esquema que se suele utilizar en la actualidad es de ciclofosfamida endovenoso con un esquema EUAS que indica que se le debe dar al paciente 15 miligramos por kilo con un valor máximo de 1,2 gramos cada 2 semanas, los 3 primeros pulsos, y después de esos pulsos, alargar el tiempo cada 3 semanas, los siguientes 3 a 6 pulsos. Y la duración suele ser de 3 a 6 meses, con un total de 6 a 9 pulsos. Y en el caso de los glucocorticoides, si es que el paciente está grave, siempre comenzamos con pulsos de metilprednisolona, ya que actúan más rápido, y continuamos con prednisona vía oral a dosis de 1 miligramo por kilo día por un mes, y luego disminuimos gradualmente hasta llegar a 15 miligramos por día en los 3 primeros meses. Como ya lo señalé, es muy importante que se categorice la vasculitis para darle tratamiento, y la categoría va a estar en una enfermedad localizada si se afecta solamente las vías respiratorias altas o bajas sin afección de ningún otro órgano, una forma sistémica temprana cuando está afectado cualquier órgano pero que no pone en peligro la vida del paciente, como por ejemplo la zona articular o la piel. Si hablamos de una afección generalizada, está afectando el riñón u otro órgano que puede poner en riesgo la vida del paciente con una creatinina menor a 5,6 miligramos por decilitro. En los casos severos hay afección renal o cualquier otro órgano que ponga en riesgo la vida del paciente con un valor de creatinina mayor a 5,6, y los casos refractarios son aquellos que no van a responder ni a glucocorticoides ni a ciclofosfamida. Entonces, si solamente hablamos de una enfermedad localizada, supongamos, es un paciente que solamente tiene sinusitis, lo único que vamos a darle es corticoides y cotrimoxazol. Nosotros tenemos tratamientos de remisión, donde somos más agresivos con el tratamiento, y tratamiento de mantenimiento. Este tratamiento de inducción que busca la remisión del paciente suele ser corto, generalmente de 6 meses, y el de mantenimiento sí se suele alargar hasta por 2 años. Si es que el paciente tiene una enfermedad generalizada, pero no hay un órgano que ponga en peligro su vida afectado, lo que damos es metrotexate y corticosteroides, tanto en la fase de inducción como en la fase de mantenimiento. Pero si ya están afectados órganos que pueden poner en peligro su vida, como es pulmón, riñón, corazón, si damos pulsos de corticoides y ciclofosfamida en la fase de inducción, y en la fase de mantenimiento se usaba acetoprina y corticosteroides. Cuando la afección renal es severa, y recuerden que las vasculitis pueden producir glomerulonefritis rápidamente progresiva, es decir, en 3 meses puede haber falla renal, vamos a dar, además de la ciclofosfamida y los corticosteroides, plasmaféresis en la etapa de inducción, y aquí también se suelen dar pulsos de metilprednisolona, sobre todo cuando hay hemorragia pulmonar difusa, y en la fase de mantenimiento solamente damos azatioprina y corticosteroides. Este tratamiento se da para pacientes que tienen poliangiitis microscópica y granulomatosis de Wegener. En cambio, en aquellos que tienen síndrome de Shure-Straub, se toma en cuenta el 5-factor score, donde si el 5-factor score es de 0, solamente damos corticoides en bajas dosis, pero si el 5-factor score es mayor o igual a 1, sí tenemos que inmunosuprimir con ciclofosfamida en la fase de inducción, y en la fase de mantenimiento con otro inmunosupresor menos tóxico, como podría ser la azatioprina. Estos son los 5-factor score. Han cambiado también en el tiempo. El último que tenemos es del 2009 y son, si es que el paciente tiene más de 65 años, si tiene una creatinina mayor a 1,58 acompañado de insuficiencia renal, si hay miocardiopatías o afección gastrointestinal grave, y si es que no está afectada la zona otorrinolaringológica. Cualquiera de estos, basta que tenga un punto para que demos pulsos de ciclofosfamida. Ahora vamos a pasar a las otras vasculitis de vaso pequeño que son producidas por inmunocomplejos.
Entre ellas vamos a tener a la crioglobulinemia, que se caracteriza porque hay presencia de crioglobulinas tanto a nivel periférico como a nivel de la biopsia, y se va a caracterizar por la triada de púrpura, debilidad y artralgias. Generalmente va a estar asociada a infecciones de hepatitis C, y hay diferentes tipos de crioglobulinemias. Las que se asocian a enfermedades autoinmunes van a ser la de tipo 2 y también la de tipo 3. La crioglobulinemia junto con hepatitis C suele también presentar necrosis digital, y el diagnóstico a nivel anatomopatológico es la presencia de depósitos autoinmunes de crioglobulina que van a afectar vasos pequeños como van a ser los capilares, vénulas o arterias, y también va a haber crioglobulinas a nivel sérico. Si es que el paciente tuviera activas las infecciones de hepatitis C, obviamente no podemos inmunosuprimirlo. Solamente debemos de tratar necesariamente la infección primero, y si la enfermedad es moderada o media, vamos a dar interferón perargilado y ribavirina, pero si la infección es más severa, debemos de agregar rituximab. Y si la enfermedad pone en peligro la vida del paciente, vamos a dar además plasmaféresis, esteroides y rituximab u otros inmunosupresores, sin olvidar tratar la infección viral. La púrpura de Heno-Schönlein es muy frecuente en niños. Ustedes es muy probable que la vean cuando roten en pediatría. Se va a caracterizar porque hay púrpura, hay poliartralgias, hay dolor abdominal tipo cólico y en ocasiones hay compromiso renal. Felizmente son muy pocos los casos que hacen compromiso renal. Existen criterios de clasificación y estos son que haya presencia de púrpura palpable, se va a ver como una hemorragia a nivel de la piel, que no se asocia a trombocitopenia, suele presentarse en pacientes jóvenes menores a 20 años, suele haber dolor tipo angina intestinal, que es aquel dolor que empeora con las comidas, y se va a asociar con diarreas sanguinolentas o isquemia intestinal y la presencia de granulocitos en la pared del vaso. ¿Y qué tipo de vaso? Vaso pequeño, como son los capilares, las vénulas o las arteriolas. Si están presentes dos de estos 4 criterios, la sensibilidad diagnóstica es del 87.1% y la especificidad va a ser del 87.7%. Y a nivel anatomopatológico, la inmunoglobulina que se encuentra es la inmunoglobulina tipo A. Aquí tenemos los mismos criterios que se han mencionado. Y a nivel pediátrico, los criterios de Euler van a ser púrpura palpable más dolor abdominal difuso, cualquier biopsia que muestre depósitos de inmunoglobulina A, artralgia o artritis, afectación renal con hematuria o proteinuria y dolor articular agudo. Así son las lesiones purpúricas que suelen ver a nivel de miembros inferiores y suelen llegar inclusive hasta los glúteos. Y si se hace biopsia a nivel del vaso pequeño, vamos a encontrar infiltrados de polimorfonucleares que si se llevan a la inmunofluorescencia, va a captar con inmunoglobulina tipo A. Con respecto al tratamiento de la púrpura de Heno-Schönlein, va a depender, como todo, de qué órgano está afectado. Supongamos que el paciente tiene artritis y rash, solamente se le va a dar antiinflamatorios. Si además de eso tiene un dolor abdominal tipo cólico asociado a una probable angina intestinal, necesariamente se le va a dar corticoides, que se pueden llegar a dar hasta impulsos endovenosos. Y si es que está afectado además el riñón con una nefritis rápidamente progresiva o hay hemorragia alveolar, que es muy raro, se le suele dar incluso plasmaféresis. Ahora vamos a pasar a las vasculitis de vaso mediano. Y en vasculitis de vaso mediano, recuerden que hay de 2 tipos. Aquellas que afectan la zona mucocutánea y linfonodos, que es el síndrome de Kawasaki, que no lo vamos a ver en esta presentación, eso lo verán cuando hagan pediatría.
y aquellas que no van a afectar los linfonodos ni la parte mucocutánea, y aquí vamos a tener a la poliarteritis nodosa. La poliarteritis nodosa fue durante mucho tiempo confundida con la poliangiitis microscópica, pero hubieron ciertas características que la lograron diferenciar. Y entre esas características se vio la asociación con el virus de la hepatitis B. También se vio que estos pacientes tenían una arteriografía alterada con presencia de aneurismas u oclusiones a nivel de las arterias viscerales, la displasia fibromuscular u otras causas no inflamatorias. También en estos pacientes como criterio de clasificación está la pérdida de peso en un valor mayor a 4 kilos, que no se deba a la dieta u otros factores, la presencia de lívido reticular tanto en extremidades como en el tronco, el dolor e hipersensibilidad testicular que no esté asociada a infecciones, traumatismos u otras causas, las mialgias, la debilidad o dolor en piernas, siempre y cuando sean difusas y no se incluía la cintura escapular ni pélvica, la mononeuropatía o polineuropatía, sobre todo la afección tipo mononeuritis múltiple, la hipertensión arterial con un valor de presión arterial diastólica superior a 90 milímetros de mercurio, creatinina y nitrógenos elevados con un valor de creatinina mayor a 1.5 y una urea mayor a 40 miligramos por decilitro, que no sea secundario a otras causas como la deshidratación y la obstrucción, y la biopsia de arterias de pequeño o mediano calibre con presencia de neutrófilos o leucocitos mononucleares en la pared arterial. Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la poliarteritis nodosa suelen ser la fiebre, la astenia, pérdida de peso, la mononeuritis múltiple, las vasculitis de arterias renales, púrpuras o nódulos subcutáneos y artralgias y polimialgias. Menos frecuentes van a ser la artritis, el dolor abdominal, náuseas o vómitos, insuficiencia cardíaca o infarto del miocardio, y mucho más raras las neumonitis intersticiales, los ACV y convulsiones, la hemorragia retiniana y el dolor o induración testicular. Aquí observamos algunas imágenes de pacientes que han tenido poliarteritis nodosa. Fíjense que a nivel de los vasos llama la atención la presencia de aneurismas con zonas de interrupción arterial. Y a nivel de la biopsia vamos a encontrar en la pared del vaso mediano los infiltrados de polimorfonucleares. La mononeuritis múltiple es una afección neurológica periférica que se va a caracterizar por debilidad distal, que puede presentarse tanto a nivel de miembros superiores como de miembros inferiores, y si no se trata a tiempo va a producir la atrofia de la zona muscular. Aquí está la comparación clínica e histológica entre la poliangiitis microscópica y la poliarteritis nodosa. Quizás la característica similar en ellas es que en ambas hay inflamación necrotizante con inflamación granulomatosa, pero recuerden que los vasos que se afectan en poliangiitis microscópica van a ser vasos pequeños, en cambio en la poliarteritis nodosa van a ser vasos medianos. Y en la poliangiitis microscópica, como bien lo señaló su compañera o su compañero, la afección es sobre todo pulmón-riñón. Suele afectarse el pulmón hasta en un 50% de los casos. Y puede haber enfermedad pulmonar hasta en 70%, y eso no es común en la poliarteritis nodosa. La glomerulonefritis también va a estar presente en poliangiitis microscópica, pero no se ve en poliarteritis nodosa. Y por otro lado, la asociación con infecciones de hepatitis B se ve sobre todo en poliarteritis nodosa y no se ve en poliangiitis microscópica. Y también la presencia de aneurismas en la arteriografía está en poliarteritis nodosa, pero no se ve en poliangiitis microscópica. Con respecto a la afección de neuropatía periférica, es más frecuente en poliarteritis nodosa. Recuerden que mononeuritis múltiple, sobre todo, la afección de los ojos y de la parte nasal es más frecuente en poliangiitis microscópica y no se ve en poliarteritis nodosa. Y con respecto a la presencia de anticuerpos ANCA, se ve en poliangiitis microscópica. Recuerden que es más frecuente en la antimieloperoxidasa y no se ve, pues, muy poco frecuente en poliarteritis nodosa. Aquí están los criterios que ya se mencionaron.
Y de estos criterios se necesitan por lo menos 3 para sospechar de una poliarteritis nodosa. Y el diagnóstico anatomopatológico se va a describir libre, sin comprometer capilares, vénulas y arteriolas, ya que estos son vasos pequeños. Con respecto al tratamiento, siempre el tratamiento va a ir de la mano de qué órganos se afecten. Y recuerden que, sobre todo si se afectan órganos que pueden poner en peligro la vida del paciente, como la parte neurológica o la presencia de aneurismas, se deben de utilizar pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida. Si solamente se afecta la parte cutánea, vamos a dar antiinflamatorios, colchicina, glucocorticoides en bajas dosis. Siempre descartar si ese virus de hepatitis B está activo o no, ya que si está activo debemos tratarlo con antivirales como el entecavir. Y valorar primero, antes de los inmunosupresores, el inicio de agentes antivirales y posteriormente ya se pueden dar cursos de glucocorticoides, plasmaféresis si fuera necesario o algún inmunosupresor. Finalmente, vamos a pasar a las vasculitis de vaso grande. Con respecto a la vasculitis de vaso grande, vamos a mencionar a la arteritis de la temporal. El paciente con arteritis de temporal suele tener dolor a nivel de la arteria temporal, a veces un dolor de cabeza que antes no ha tenido. Una de las manifestaciones más graves es que haya pérdida de la visión brusca. Ese dolor de cabeza suele localizarse sobre todo a nivel temporal, pero en ocasiones se localiza a nivel occipital, frontal o fronto-occipital. Como todas las vasculitis, viene antecedida por síntomas generales como pérdida de peso, pérdida de apetito, fatiga, malestar general, fiebre en ocasiones, puede tener claudicación mandibular, puede tener escalofríos, pero quizás la manifestación más peligrosa sea el compromiso de la visión o pérdida de la visión. Al examen físico podemos observar esta dilatación de la arteria temporal y también puede haber dolor a la palpación, disminución de la pulsación de la arteria temporal y si es que hay un engrosamiento de la pared del vaso y en ocasiones zonas donde hay interrupción del flujo sanguíneo. La afección ocular, como les he manifestado, es lo más severo. El paciente puede manifestar diplopia o visión doble y puede manifestar también ceguera permanente. Esta viene a ser la complicación más seria e irreversible y en ocasiones se asocia con neuritis óptica isquémica, que se caracteriza por un cuadro de amaurosis fugaz como un factor predictivo. Como todas las enfermedades que estamos viendo, tiene criterios de clasificación y estos son que la edad de presentación de la enfermedad se dé en pacientes mayores de 50 años, que haya un dolor de cabeza nuevo, que antes no haya sido sentido por el paciente, que haya normalidades de la arteria temporal y se va a caracterizar porque haya dolor a la palpación o disminución de sus latidos, que no esté relacionado a aterosclerosis o algún compromiso a nivel de las arterias cervicales. Otra de las alteraciones son la elevación de la BCG o velocidad de sedimentación con un valor mayor a 50 milímetros por hora y que haya normalidades en la biopsia temporal, donde se observen mononucleares o multinucleares a nivel de la pared de la arteria temporal. Que estén presentes por lo menos 3 de esos 5 criterios le va a dar una especificidad del 87%. Y con respecto al tratamiento de esta arteritis de células gigantes, lo que damos es prednisona, metrotexate, azatioprina, aspirina o estatinas. Si el paciente tiene sospecha de arteritis de la temporal y ocurre una pérdida de visión aguda, lo que debemos de dar son pulsos de metilprednisolona o solumedrol a dosis de 1000 miligramos endovenoso por 3 días y posteriormente puede
comenzar con prednisona o continuar con prednisona vía oral a dosis de 1 miligramo por kilo. Generalmente se toma 60 miligramos al día, y si es que el diagnóstico se confirma con biopsia o prueba de imagen, hay que tener en cuenta que el paciente puede tener riesgo de evento adverso con el uso del corticoide, sobre todo si es que ha tenido antecedentes de fracturas osteoporóticas. Si es que es así, hay que valorar el inicio de tocilizumab, que es una antiinterleucina 6, pero si no tiene ningún riesgo, podemos mantener solo la prednisona. Y si hay contraindicaciones al tocilizumab, también debemos de valorar si mantenemos solo la prednisona. Estos diagnósticos se deben de reevaluar cada cierto periodo de tiempo, y la disminución de corticoides debe ser gradual. La otra vasculitis de grandes vasos es la arteritis de Takayasu. La arteritis de Takayasu se va a caracterizar porque suele afectar a mujeres jóvenes, aunque también se ha visto más raramente en niñas adolescentes. La afección preferente va a ser a nivel del arco aórtico y sus ramas. Generalmente van a empezar con síntomas generales como fiebre, pérdida de peso, malestar general. Suele haber isquemia de los órganos afectos, y la clínica va a ir de la mano de esos órganos que se van a afectar por la isquemia. Así, por ejemplo, puede tener claudicación mandibular si es que están afectados los vasos del callado aórtico, o puede haber claudicación a la marcha si es que hay alguna interrupción de una de las arterias grandes de miembros inferiores. Y la mortalidad suele darse por insuficiencia cardíaca congestiva o accidentes cerebrovasculares hasta en un 75%. También tenemos criterios de clasificación. Ellos van a hacer que existen síntomas o hallazgos relacionados con la arteritis de Takayasu a una edad menor de 40 años. Se van a desarrollar y va a empeorar el fatiga o disconfort de una de las extremidades que esté afectada por la irrigación sanguínea. Otra va a ser la disminución del pulso de ambas o de una de las arterias braquiales, una diferencia de presión mayor a 10 milímetros de mercurio en lo que respecta a la presión arterial sistólica entre brazos. Suele haber un soplo audible a la auscultación sobre una o ambas arterias subclavias o sobre la aorta abdominal. Y en imágenes vamos a ver un estrechamiento arteriográfico o una oclusión completa de la aorta y de sus ramas, siempre y cuando se descarte que esto sea debido a aterosclerosis, a displasia fibromuscular o a causas similares. Un paciente con arteritis de Takayasu va a clasificar como tal si cumple por lo menos con 3 de estos 6 criterios. Aquí vamos a tener las imágenes, y en las imágenes vamos a ver esta oclusión de la arteria y esta dilatación aneurismática compensatoria. Entonces, si es que hay una interrupción de esta arteria, lo que va a sentir es adormecimiento del brazo o claudicación al realizar actividad con ese miembro superior. Y si es que es a nivel de miembros inferiores, podemos observar que uno de los miembros inferiores es más pálido que el otro. Y también podría haber claudicación a la marcha si es que hay una mala irrigación. Existen diferentes tipos de arteritis de Takayasu. Lo más común es que se suele afectar el callado aórtico y sus ramas, pero además se puede afectar la aorta descendente también y sus ramas, y también hay formas en las cuales se va a afectar toda la aorta. Con respecto a los factores de mal pronóstico de la arteritis de Takayasu, el factor principal va a ser la presencia de hipertensión, seguido de la insuficiencia aórtica, retinopatías o aneurismas aórticos. Y con respecto al tratamiento, el tratamiento se va a hacer con prednisona, metrotexate, en los casos más severos ciclofosfamida, micofenolato, anti-TNFs o incluso la cirugía. Y esto sería todo respecto a la presentación de vasculitis sistémica. Por favor, si tienen alguna duda, los escucho.
Si no hay dudas, les pregunto yo. A ver, Valeria, eh, ¿qué tipos de arteritis de grandes vasos, no, de medianos, nos quedamos en medianos, ¿qué tipo de vasculitis de grandes vasos conoces? Enfermedad de Takayasu, doctora, que da mayormente a mujeres. Mm, Y otra. La arteritis de Takayasu es una, que da sobre todo a mujeres jóvenes, ¿ok? Menor de 50 años. ¿Y qué características tendrá la arteritis de Takayasu? Si no me equivoco, era afectación en el corazón, ¿verdad, doctora? Mayormente a la aorta. Suele afectar el callado aórtico y sus ramas, ¿ok? Claro. Pero clínicamente, alguien, a ver, Rodrigo Marrufo, clínica de la arteritis de Takayasu. ¿Está Rodrigo? Valeria Morán. Recuerden, claudicación de lo que esté afectado, del miembro que esté afectado por esa irrigación. Puede producir claudicación de miembros superiores o miembros inferiores. Puede producirse asimetría en los pulsos, diferencia de presión mayor a 10 milímetros de mercurio, presencia de soplos arteriales audibles sobre la zona que esté afectada. ¿Qué otra vasculitis de grandes vasos conocen aparte de la arteritis de Takayasu? De células gigantes. Ajá. ¿Y cuál es la clínica de una, o cuáles son los criterios de una arteritis de células gigantes? Claudicación mandibular, problemas a nivel ocular, ceguera, diplopía, a un examen arterial de la arteria temporal anormal, Elevación de BCG por encima de 50 milímetros de mercurio, dolor a nivel de la temporal, ¿no? Muy bien. ¿Y diferencias entre poliarteritis nodosa y poliangiitis microscópica? en la poliarteritis nodosa no hay afección pulmonar y la renal no es tan frecuente. Muy bien. Enrique Aguado. ¿Desea mencionar algunas características de la vasculitis de mediano vaso que la diferencia de poliangiitis microscópica o en general? ¿Cuántos tipos de vasculitis de mediano vaso conoce? Y la otra es la enfermedad de Kawasaki. Que recuerden que en la enfermedad de Kawasaki hay afección mucocutánea y linfonodos que no hay en la poliarteritis nodosa. La enfermedad de Kawasaki generalmente se ve en niños, no la he querido mencionar, pero me imagino que la van a ver en pediatría. Y en la poliarteritis nodosa, ¿qué
¿Qué características clínicas la van a diferenciar del resto de vasculitis? Clínicas o laboratoriales, ¿no? ¿Qué características tiene la poliarteritis nodosa que la diferencia de otro tipo de vasculitis? ¿Alguien? La pérdida de peso mayor a 4 kilos. Sí, la pérdida de peso suele ser común, ¿no? Dijimos que síntomas generales en todas las vasculitis, artralgia, mialgia, pérdida de peso, fiebre, pero que de repente está más característico en ella, como están de repente las vasculitis de vasos pequeños. Que está más asociado al virus de la hepatitis B, la arteritis nodosa. Así es, sí, que no suele tener anticuerpos ANCA, que suele dar presencia de microneurismas, que se asocia al virus de la hepatitis B, como ya lo mencionaron, que suele manifestarse también con alteraciones neurológicas, como la mononeuritis múltiple. Las afecciones neurológicas son las más frecuentes, inclusive no suele tener compromiso pulmonar, como sí lo tiene la polifeitis microscópica. Y el compromiso renal, como ya lo mencionaron, es raro. Creo que sí, han sido cubiertos los objetivos a grosso modo de vasculitis. Repasen un poquito más. Y si no hay más dudas, pasamos a la encuesta para después pasar al QR. ¿Está bien? Creo que la encuesta ustedes la pueden ver, me avisan. Les doy unos minutos para que llenen la encuesta. Sí, doctora, por favor. Doctora, por favor. Ya les doy unos 10 minutos y luego pasamos a la asistencia. ¿Ya? Una pregunta, dice acá Enrique Aguado. Para la mayoría de vasculitis, el tratamiento inicial es con metilprednisolona. Depende del órgano afectado. Si es un órgano que pone en peligro la vida del paciente, como un compromiso renal, por glomerulonefritis rápidamente progresiva o una hemorragia alveolar, definitivamente sí. No solo en vasculitis, hasta en lupus, ¿no? Y posteriormente se pasa a corticoides de bajas dosis y valorar si es que se les da algún inmunosupresor o no. Pero si es que es una vasculitis localizada donde solamente hay sinusitis por vasculitis, no deberíamos empezar con metilprednisolona. O artralgias solo por vasculitis tampoco, ¿no? Lo que se suele dar es corticoides a bajas dosis. Depende del compromiso realmente y algún inmunosupresor. Como vimos, hay una lámina donde yo les puse localizada y solamente era cotrimoxazol, después generalizada que no afecte la vida del paciente, y ya eran corticoides con algún inmunosupresor como satioprina. Pero ya si se ponen en riesgo la vida del paciente, sí debemos de dar pulsos de corticoides a altas dosis o inmunosupresores a altas dosis. Les dejo que llenen la encuesta para después pasar el QR, ¿ok?
¿Cómo van, chicos? Creo que ya tengo el QR. A ver, déjenme compartir, ¿ya? Ya. Ahí está. Semana 3. Un ratito ya. Creo que semana 3 me está diciendo Enrique un ratito. Doctora, disculpe, pero la asistencia estaba bien. Sí, pero creo que era la otra semana. Ya le estoy poniendo la de esta semana. Ahí está. Lo voy a dejar para que se vayan registrando, ¿ya?